colombiano, por otra parte, Jairo, entregó cifras actualizadas sobre crímenes contra líderes sociales. Datos verificados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Entre el 2016 y el 2019 ha habido 281 asesinatos de dirigentes comunitarios. De manera comparativa, las cifras son las siguientes. Entre agosto de 2017 y agosto de 2018 hubo 88 asesinatos. Y en el mismo periodo del año siguiente, entre agosto de 2018, inicio del gobierno del presidente actual, el presidente Iván Duque, y mayo de 2019, ocurrieron 60 homicidios. Es decir, una reducción, plantean desde el gobierno, del 32%. Habrá una reducción, pero 60 asesinatos es una cifra de todas maneras que impacta. Y Daniela, la cifra es muy alta para cualquier democracia liberal, de manera particular quien está en un proceso de posconflicto o posacuerdo, como algunas personas en Colombia durante los últimos 2 años prefieren denominar al acuerdo que se llegó con las FARC. Es una cifra abultada, es una cifra que demuestra, de un lado, que todavía existen elementos de violencia que están interesados, de un lado, en impedir de manera especial que se implemente el proceso de paz. Hay unos intereses aparentemente de personas que no están dispuestas a entregar o a devolver las tierras que adquirieron. Algunas personas tienen o afirman tener títulos de buena fe exenta de culpa. También todavía hay rencillas. El narcotráfico termina siendo en última instancia que propicia esta situación de violencia y demás. Las cifras son claras, las cifras son precisas. Sí hay un trabajo importante, hay un trabajo que demuestra que la administración Duque no solamente formuló lo que se conoce como el Plan de Atención Inmediata o de Atención Oportuna, el PAO, que es un mecanismo de política pública que busca coordinar y armonizar los esfuerzos de diferentes instancias del Estado para garantizar la seguridad personal de los excombatientes y de los líderes que tengan implicaciones sociales. Son muy altas las cifras, hay un debate muy fuerte, creo que hay muchos intereses sobre ese particular. Si uno mira lo que ha sido el pasado en Colombia y Dania, las cifras siempre han sido altas, pero estas cifras creo que también son importantes analizarlas porque demuestra que hay voluntad política para garantizar la implementación del acuerdo. Existe liderazgo institucional para garantizar medidas de protección adecuadas y de manera particular que lentamente, así sea difícil de asimilar, se puede ir mejorando las garantías de seguridad para todos los actores sociales del país. Sin embargo, esto está como, digamos que en el centro de la polémica, ¿no? Y si hay un flanco por donde se ataca el gobierno es precisamente por no garantizar la vida de los líderes sociales. Es importante la reducción, pero tendría que ser quizás más contundente. Yo creo que hay 2 cosas que no están muy claras. La primera de ellas es qué mecanismo se va a utilizar realmente para garantizar que ciertos líderes sociales, líderes sobre restitución de tierras, defensores de derechos humanos, excombatientes de la FARC, tengan mecanismos que sean adecuados para que sigan ejerciendo su oficio como líderes sin tener un carro blindado en lugares en donde ni siquiera hay espacio para una carretera. Creo que ese tipo de mecanismos eminentemente técnicos de seguridad no están dando los resultados que todos esperaríamos, pero hay que hacer un paréntesis, y Dania, sobre este particular. Desde el año aproximadamente 2009 o 2010, hace 9 años, Colombia es el laboratorio de medidas de seguridad más exitoso del mundo. En estos momentos, fácilmente, y Dania, usted puede encontrar a una comisión de delegados de la Unión Europea, de Estados Unidos, del Tribunal Penal Internacional, de otra corte internacional, aprendiendo de mecanismos que han sido diseñados por Colombia y que ya tienen desarrollos jurisprudenciales, por lo menos en la Corte Penal Internacional. Colombia es el que se ha inventado casi el 95% de esas medidas, que muy seguramente falta creatividad, tal vez, pero durante 15 años se ha demostrado que Colombia ha logrado vencer los riesgos que terminan por afectar en vida y integridad personal a estas personas. En segundo lugar, yo creo que sí hay un problema de comunicación efectiva. Colombia creo que no ha logrado explotar desde el punto de vista comunicacional lo que hace para garantizar la vida de un universo muy grande de personas en riesgo, personas que tienen riesgos extraordinarios o extremos, que en ningún lugar, por lo menos de América Latina, se encuentran en esa situación. Los ojos siempre viran hacia México, pero México tiene problemas, pero nunca los niveles de seguridad que se viven en Colombia, y Colombia protege mucho mejor a los colombianos en riesgo que México. No vende sus éxitos. Hay un último tema.
Y el gobierno ha dado una dura respuesta, el gobierno de Colombia, a un comunicado de expertos de la ONU en el que se señala que la administración del presidente Iván Duque incita la violencia contra excombatientes de la FARC. El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, aseguró que la comunicación es infundada e irresponsable. Este es el comunicado dado a conocer por expertos de la ONU. Expresa que, comillas, instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida. Cierro comillas. El gobierno respondió. Entre otras imprecisiones, insinúan que el gobierno colombiano estaría incitando a la violencia en contra de los excombatientes de las FARC. Esa es una manifestación, en nuestra opinión, absolutamente infundada y además irresponsable. El gobierno dijo estar sorprendido de la irresponsabilidad de esa comunicación. Muestra aún más la irresponsabilidad y la ignorancia con que estos señores están actuando. Nosotros tenemos no uno, sino muchas formas de dar esas alertas. Las da en algunas oportunidades la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con el consejero para la estabilización, el gobierno está haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad y la estabilidad de los excombatientes. Es evidente que salvar la vida, mantener la seguridad de los excombatientes es un propósito sin ningún color, sin ningún contenido político, alejado por completo de ninguna opinión que uno pueda tener respecto de algunos apartes de los acuerdos. Actualmente están en funcionamiento cerca de 200 esquemas de protección para los excombatientes de las FARC. Jairo, este comunicado que ha sido noticia a lo largo de todo el día ha recibido muchísimas críticas. Es decir, acusar al gobierno del presidente Duque directamente de promover la violencia en contra de excombatientes de la FARC, a ver. Yo estoy muy sorprendido, Idania, porque Naciones Unidas se ha caracterizado en las diferentes oficinas o relatorías, bien sea derechos humanos o las relacionadas con otros temas tan delicados como son las ejecuciones extrajudiciales, se ha caracterizado por la precisión, por sustentar las diferentes afirmaciones, por tener hechos, actividades fácticas que permitan sustentar lo que ocurre en el país, pero utilizar el verbo instigar al gobierno yo creo que no solamente es desproporcionado, es irresponsable, como el consejero Archila en una declaración que creo que es muy clara y precisa sobre este particular, demuestra que eso no es así. Creo que se le va las luces a Naciones Unidas, termina siendo una bofetada que creo que ha sido tranquilamente recibida por el gobierno nacional. Indudablemente la respuesta es contundente, pero creo que desde el punto de vista diplomático los términos tienen que ser muy fuertes. Hay quien piensa que hay una especie de campaña para desacreditar al presidente Duque, ¿no? Directamente, o al gobierno. ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí hay una campaña. Lamentablemente para el país hay una campaña agitada por ciertos sectores ideológicamente que no están ubicados, por lo menos, en el espectro donde está el presidente Iván Duque. Creo que es una campaña absolutamente irresponsable porque quizás con ganas de llevarse por encima la legitimidad y la capacidad de acción y de gobierno de la Casa de Nariño, termina por afectar a los colombianos, termina por afectar la imagen de una sociedad como la colombiana que ha sido víctima durante más de 50 años de un conflicto armado muy fuerte y de manera particular de unos esfuerzos que no solamente comprometen a la administración Duque, también comprometen a la administración Santos y a otras administraciones hasta llegar a la del presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy día senador y presidente del partido político Centro Democrático. Yo creo que este ambiente es perverso. Es un ambiente en donde nadie va a salir victorioso. Esto le va a salir muy caro a Naciones Unidas porque es fácilmente demostrable que el gobierno no instiga. El gobierno puede cometer errores por acción y por omisión, pero de ahí a pensar que tiene una campaña de política pública o una estrategia oculta para garantizar la impunidad y de manera particular la muerte de líderes sociales es absolutamente ajena a la realidad. Lamentablemente son los tiempos que vivimos. Sí. La globalización llegó en términos políticos hace ya un quinquenio a toda América Latina y hay sectores que están interesados en llevarse el Estado por encima con intereses eminentemente populistas. Jairo Libreros, nuestro analista permanente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encanta volver a tu programa. Bueno, siempre.